Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Por favor, vamos con la escritura a la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Esta mañana vamos a continuar con nuestra exposición de la serie que se trata acerca de la seguridad de la salvación del creyente, y con la ayuda del Señor yo quisiera que veamos la doctrina del arrepentimiento que acompaña a la salvación, el arrepentimiento que acompaña a la salvación. Hace ya bastantes años atrás, el Señor me permitió conocer un joven misionero, era un matrimonio misionero que estuvo aquí en Perú. Ellos estaban por la sierra central de Perú y tuve contacto con él a raíz de una amistad común que teníamos con otro hermano en la fe que estaba en los Estados Unidos. Este matrimonio misionero es de nacionalidad norteamericana, ellos ya están por los Estados Unidos, pero yo recuerdo mucho que cuando comenzamos nuestra relación de amistad tuvimos una primera llamada, y en esa primera llamada, no recuerdo si fue por Skype, pero estuvimos conversando mucho y había algo que a mí me agradó bastante. Y es que él estaba hablándome a mí de la salvación. Él me preguntaba qué evangelio había escuchado, me preguntaba acerca de mi conversión, me preguntaba acerca de mi santificación. Lo que él estaba haciendo era como un médico que cuando nosotros vamos y comienza a preguntarnos cuánto de fiebre tuvo, dónde tuvo la fiebre, o su salud está muy bien, cómo está bien. Era algo como revisar mi estado espiritual. Y yo no me enojé en absoluto para nada de que alguien me esté preguntando acerca de cómo es que yo había salvado, el evangelio que yo había escuchado, los sentimientos que yo tenía hacia el pecado, porque eso, hermanos, no debe enojarnos a nosotros. Yo lo vi como un mensaje del Señor que era precisamente para recordar todos los elementos de la salvación que si habían estado presentes o no cuando el Señor me salvó. Entonces yo creo que esa primera conversación que tuvimos fue una que hizo que nuestra amistad fuese bastante cercana. Y creo que de eso se está tratando también esta serie de exposiciones. Estamos confrontando con la Biblia los elementos, todos los elementos que acompañan a la salvación, para poder reconocer si es que verdaderamente el Señor nos ha salvado. Y cuando nosotros reconocemos, o vamos a ir yendo reconociendo esos elementos de la salvación en nuestra vida espiritual, vayamos avanzando hacia una seguridad. Ese es el propósito. El primer propósito de esta serie es de que vayamos haciendo como un checklist, ¿no? Vamos checando, a ver, esto sí, esto tengo, esto tengo, esto tengo. Entonces al final de la serie uno va a decir, el Señor a mí me ha salvado, porque todo lo que se ha venido enseñando, contrastando las Escrituras, yo lo he vivido, yo lo he experimentado. Entonces Cristo me ha salvado. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es también predicar el evangelio a través de todos estos elementos que van acompañando la salvación que Dios obra por medio de su Espíritu Santo en cada uno de los redimidos. Y en esta oportunidad, con la ayuda del Señor, vamos a ver el arrepentimiento que acompaña a la salvación. El arrepentimiento que acompaña a la salvación. Vamos a usar el texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Allí dice la Escritura: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nuestro estudio es pertinente, pues por medio de las Escrituras vamos meditando, como yo les decía, en los diferentes elementos que acompañan a una salvación genuina, y notamos que estos elementos son algo más que una simple receta para cocinar un pastel, que en este caso sería el pastel de la salvación. Es algo más. Vivimos en tiempos nominales donde las palabras teológicas no tienen sentido,
Simplemente la santificación es santificación, pero es como algo abstracto, algo que no tiene poder, algo que no se ve obrando en la persona. Igual la justificación, igual el arrepentimiento. Vivimos en los días en que Satanás está imitando mucho de la fe evangélica. Usted no debe sorprenderse cuando pasa cerca de un templo católico romano y ahora los escucha a ellos cantar los himnos que nosotros cantamos en nuestras iglesias. Usted no se va a sorprender cuando vea de que ellos se llaman ahora hermanos. Nunca se han llamado hermanos, por lo menos cuando yo recuerdo que iba a ese lugar donde me llevaban pues mi familia. Ellos nunca se han llamado hermanos, pero ahora se llaman hermanos. Y es más, usted va a encontrar ahora también a católicos carismáticos, católicos que hablan lenguas, que dicen que tienen el don de las lenguas. Entonces, el diablo siempre ha buscado, hermanos, pervertir la religión cristiana por medio de la imitación falsa. Las palabras que encierran el poder de la cruz en el creyente genuino como conocimiento y fe es una obra poderosa que el Señor hace en el alma del pecador, de tal forma que influye de manera espiritual para conseguir el resultado que Dios ha determinado para salvar. Vamos a meditar, como yo les digo, en el arrepentimiento que acompaña a la salvación. Y en las Escrituras, hermanos, nosotros leemos de personas arrepentidas que terminan en el infierno. Personas arrepentidas que terminan en el infierno. Judas Iscariote es uno de ellos. Se arrepintió de haber entregado al Señor. Lloró por haber entregado al Señor. Pero ese no fue un arrepentimiento verdadero. Otro personaje que encontramos en las Escrituras que también se había arrepentido fue Saúl, el rey Saúl. Pero él no se arrepintió delante de Dios, él se arrepintió delante del profeta. Y se arrepintió genuinamente, posiblemente. Se arrepintió con dolor, se arrepintió con quebranto. Pero ese arrepentimiento no era para vida. Cuando leemos las historias de estos hombres, pues nuestra primera impresión es creer que ellos se habían arrepentido salvíficamente o de acuerdo a la tristeza que es según Dios, como leemos en nuestro pasaje. Y es que esos relatos observamos el ingrediente de sentimientos, como la tristeza. Leemos que habían lágrimas, leemos que había llanto, leemos que había dolor por lo que habían hecho. Sin embargo, estos sentimientos son según el mundo, no según Dios. Algunos ponen la seguridad de la salvación en su experiencia. Mi experiencia, dice. Pero esa experiencia, como la de Judas, de dolor, de lágrimas, no es una experiencia conforme a Dios. Esa experiencia de Saúl no es una experiencia como la de la Escritura, la que nosotros leemos en el texto esta mañana. Por eso está mal poner completamente la seguridad de nuestra salvación en la experiencia. Cuando uno dice mi experiencia, una vez escuché un testimonio que la experiencia fue que anduvo de rodillas no sé cuántos días después que había escuchado el Evangelio. Pero ¿y dónde dice eso en la Escritura? ¿Dónde dice eso? Esa no es un elemento que acompaña la salvación genuina. Hermanos, y nosotros debemos de caminar pues con mucho cuidado en este asunto. No estoy diciendo que todos los sentimientos son malos, hay sentimientos. Nosotros como creyentes amamos al Señor y el amor es un sentimiento. También nos acongojamos, tenemos lágrimas como cristianos, nos dolemos también como cristianos, pero hay que saber hacer la diferencia entre los sentimientos que son conforme a la Escritura y los sentimientos que son conforme al mundo. Y eso es lo que leemos aquí nosotros. Debemos caminar con mucho cuidado en este asunto, hermanos. Jonathan Edwards escribió en su tratado Los afectos religiosos en un tiempo en el que había un avivamiento, un tratado para hacer diferencia entre una conversión verdadera de una conversión falsa. La gente se estaba arrepintiendo por montones, hermanos, pero también había un arrepentimiento que no era según Dios, había una tristeza que era según el mundo.
Y una vez leí de que cuando Jonathan Edwards predicaba su famoso sermón, Predicadores en las manos de un Dios airado, él lo predicó en muchas iglesias, dice que habían personas que se abrazaban a las columnas de los templos llorando y preguntando si es que había compasión de Dios para ellos, si es que había misericordia de Dios para ellos. Pero no todos los que tenían esa actitud física la tenían también en el corazón. Jonathan Edwards escribió lo siguiente en la página 33 del libro que yo tengo en español. Dice: sin embargo, el que la seguridad de la salvación venga luego del temor del infierno no es prueba de que aquella seguridad sea verdadera. El temor del infierno y una convicción de pecado en la conciencia son dos cosas diferentes. Observe cómo es que habla el teólogo. Uno puede tener temor del infierno, pero ese temor del infierno no necesariamente significa convicción de pecado de parte del Espíritu. Más adelante el pastor Edwards escribe de esta manera. Él dice: Satanás no ataca la seguridad falsa, ataca la seguridad del verdadero cristiano, porque es esta la que produce mayor santidad. Mira cómo comienza. La seguridad del cristiano es la que produce mayor santidad. Pero hoy día encontramos, hermanos, y perdón que corte aquí lo que dice Edwards, porque a mí me llama mucho la atención. Hoy día encontramos algunos que tienen una seguridad tremenda que son salvos. Dicen: no, sí, el Señor me ha salvado y miren cómo camina. Mire usted, a veces los vemos en las fiestas, los vemos en pecados, los vemos en licores, los vemos en tantas cosas, y ellos son los que tienen mayor seguridad. Es seguridad falsa, de acuerdo a lo que Edwards dice. Porque la seguridad verdadera de la salvación conduce al creyente a mayor santidad, mayor piedad. Bueno, voy a continuar leyendo a Edwards. Satanás no ataca la seguridad falsa, ataca la seguridad del verdadero cristiano, porque es esta la que produce mayor santidad. Por otro lado, Satanás es el mejor amigo de la seguridad falsa, ya que pone al cristiano falso completamente dentro de su poder. La seguridad falsa ciega a una persona al verdadero alcance de su propia pecaminosidad. El cristiano falso se ve a sí mismo brillante y limpio. El cristiano verdadero, al contrario, conoce su propio corazón, siente que es un gran pecador. Con frecuencia se pregunta si es posible que una persona verdaderamente salva sea tan pecadora como él sabe que es. Hay dos clases de cristianos falsos. Hay de los que piensan que son cristianos por su práctica externa de moralidad y religión. Luego hay los que basan su seguridad de salvación en las experiencias religiosas falsas. Es tremendo, hermanos, lo que escribe Edwards. Hasta parece que fuera como inspirado, porque él ha recibido esa iluminación de parte de Dios para describir la situación de la iglesia, no solamente en su iglesia, sino también en la iglesia del presente. Hay dos clases de cristianos falsos: el que piensa que es cristiano por su práctica externa de moralidad y religión. Ese es uno. Y el otro basa su seguridad de salvación en experiencias religiosas falsas. Primero, hermanos, el arrepentimiento que acompaña a la salvación, ya entrando a nuestro tema de los elementos, es un cambio general del hombre completo. Es un cambio en cada parte de su ser, aunque no es total. No es total. Es en grado, no es total, pero en esencia es completo. Es algo difícil de explicar, pero es como la santidad. Nosotros somos santos, pero no somos santos en esencia. Somos santos, pero en grado no somos completamente santos. Algo así es el arrepentimiento que acompaña a la salvación, como el cambio. Hermano, esto que yo le puedo enseñar ahora, que nosotros estamos examinando a la luz de la palabra, usted lo puede leer en el libro de Berkov. Usted puede leer ahí qué cosa es lo que este teólogo enseña acerca de lo que es el arrepentimiento verdadero. Y va a encontrar a usted que este hombre, que no es muy antiguo, piensa de una manera diferente a cómo es que ve el arrepentimiento esta generación moderna. Diferente.
Los teólogos ortodoxos del pasado han sostenido esta afirmación con relación al arrepentimiento. Es un cambio. Por eso yo les digo, no es nominal. El evangelio, el poder del evangelio no son palabras. La fe cristiana no es palabrería, hermanos. Es poder. Y el poder se ve. El poder uno lo comprueba en uno mismo. Algo me ha pasado a mí. Algo ha ocurrido en mí. Lo que antes me gustaba ya no me gusta. Al contrario, ahora me da vergüenza, lo aborrezco, no lo quiero. Algo ha pasado en mí. Yo no pensaba así ayer. Eso es el poder del evangelio. No es ir contando por la calle, ayer me arrepentí, ayer me arrepentí, ayer me arrepentí a todos. Hay que ver el fruto del arrepentimiento. Porque cuando el arrepentimiento viene de parte de Dios, viene con poder en la persona, en el pecador, en el santo. Viene con poder. Por eso es que yo les mencionaba a Berkhof y quiero leer lo que él escribe en su teología sistemática. Hay diferentes palabras, usted va a leer si es que quiere Berkhof, que han sido traducidas como arrepentimiento. Hay diferentes palabras hebreas, pero nosotros vamos más a las palabras griegas. Muchas palabras griegas han sido traducidas al español como arrepentimiento, pero hay una que seguramente usted recuerda ahora. Es la palabra metanoia. Metanoia. El significado de metanoia, escribe Berkhof, trae la idea de un cambio general de la mente que deplora la ruta seguida anteriormente e incluye un cambio de conducta en el futuro. Incluye una oposición consciente a la condición anterior. No es nada más pasar de una dirección consciente a otra, sino hacerlo con aversión, percibida claramente en contra de la dirección anterior. Triste es decirlo, la iglesia poco a poco perdió de vista el significado original de metanoia. Mire, en sus días ya la iglesia había perdido esto. ¿Qué cosa es lo que él está diciendo? Él está diciendo acá de que el arrepentimiento, que es la traducción de la palabra metanoia en griego, trata de un cambio general en la mente, y muchos se quedan ahí. Un cambio general en la mente. Si usted va a un diccionario de teología, va a encontrar esta definición. Metanoia, cambio de mente. Algunos llaman a sus ministerios metanoia porque es cambio de mente. Absolutamente todo es mental, porque en la visión física uno no ve ningún cambio. Sigue viviendo igual, sigue caminando igual en el camino de iniquidad, pero cambió de mente. Intelectual. Oh, yo antes creía que Dios era así, ahora yo creo que Dios es así. Cambio de mente. Oh, yo antes pensaba que la salvación era así, ahora pienso que la salvación es así. Cambio de mente, pero vive como vivía siempre. Y llaman a sus ministerios metanoia. Pero Berkhof, cuando nosotros nos acercamos al uso práctico, podemos decir, o en el contexto bíblico de la palabra metanoia, nos vamos a dar cuenta con lo que Berkhof dice. No solamente es un cambio de mente, es un cambio de vida. No es solamente yo pensaba así de mi camino anterior, sino yo ahora veía mi camino anterior y me rechazo ese camino. Me cambio de este camino a este otro camino, pero rechazándolo, aborreciéndolo. Aversión es asco. Yo tengo aversión a algunas cosas, yo tengo repulsión a algo. Y es el cambio con una actitud repulsiva en el corazón de que antes yo andaba así y ahora ando así. De tal manera que cuando un cristiano mira hacia atrás al camino que antes sentía, ¿qué es lo que siente? Vergüenza. Vergüenza. El arrepentimiento que acompaña a la salvación produce un cambio en nuestro corazón. Produce un cambio en nuestras vidas. Produce un cambio en nuestra manera de hablar. Produce un cambio en nuestra manera de obrar. Los puritanos decían que la conversión era convertir a un leproso en un ángel. O sea, era un cambio que se veía, era evidente que algo había pasado allí. Mire cómo dice Ezequiel capítulo 18, si es que lo va a abrir ahí. Ezequiel 18, voy a leer versículos del 30 al 32. La escritura dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos.
o casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos, esa palabra convertir, mire, tiene que grabarse. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón, mira cómo involucra en la conversión el arrepentimiento, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es evidente que más adelante, capítulos más adelante, el Señor está hablándole también por medio de Ezequiel al pueblo de que Él les dará un corazón entendido. O sea, nosotros mismos no podemos cambiar nuestros corazones, es Dios quien cambia el corazón. Pero cuando se menciona aquí el corazón, en un contexto de conversión, en un contexto de arrepentimiento, en un contexto de abandonar un camino para seguir otro camino, de abandonar el pecado para seguir la santidad, se habla del corazón. Se habla del corazón. Y el corazón en el contexto bíblico rara vez, hermanos, rara vez se refiere al órgano que palpita y lleva sangre por todo el cuerpo. Rara vez. Las Escrituras hablan del corazón refiriéndose a toda la personalidad consciente, inteligente y libre del ser humano. Por ejemplo, cuando se habla de corazón, se habla de los pensamientos del hombre. Se habla de sus intenciones, se hablan de sus proyectos, se habla de sus deseos. Cuando hablamos de corazón en el contexto bíblico, se habla de sus emociones, se hablan de sus sentimientos. Se habla de la entera realidad humana, sobre todo en la más profunda intimidad del corazón. Ese es el sentido en el cual la Escritura habla cuando habla de corazón. No debe extrañar, por tanto, que en el Nuevo Testamento haga referencia al corazón como el asiento de la nueva vida en Cristo y en el Espíritu. Ese es el contexto que debemos de tener nosotros acerca del corazón. Cuando alguien dice, Dios ha cambiado, Dios me ha salvado, Dios me ha convertido, está diciendo, Dios me ha dado a mí un corazón nuevo. ¿Ok? ¿Y cómo es tu corazón nuevo? Ah, mi corazón nuevo tiene pensamientos nuevos. Ya no pienso como antes. Tiene intenciones, proyectos y deseos nuevos. No, mis deseos no son como los de antes. Sus emociones y sentimientos son nuevos. Es eso, hermanos. Cuando uno dice, el Señor me ha salvado. El Señor no te va a salvar y te va a dejar con el corazón que has tenido siempre. No. Miren, el problema del hombre, después de la caída, es que tiene una naturaleza pecaminosa. Y Dios tiene una naturaleza santa. El hombre, aun cuando está durmiendo, cuando no está haciendo daño, cuando no está haciendo pecado, aún es aborrecible para Dios. ¿Saben por qué? Porque la naturaleza del pecador es distinta a la naturaleza de Dios. Es opuesta, es contraria. Por eso Pablo dice, y éramos por naturaleza, por nacimiento, ¿qué cosa? Hijos de ira. Por eso es que yo les digo, el pecador aun cuando duerme es aborrecible para Dios. Tiene que haber algo que le cambie su naturaleza. Y para cambiar su naturaleza tiene que cambiarse su corazón. Es como el león por naturaleza come carne. El león por naturaleza caza carnívoros, otros caza carne, jabalíes, cebras. ¿O usted ha visto alguna vez un león que coma hierba? No, porque su naturaleza es carnívora. ¿Qué tendría que suceder para que un león coma hierba? Su naturaleza tiene que ser cambiada. Así es como obra Dios cuando salva. Cambia la naturaleza. Y cuando cambia la naturaleza, las personas van a darse cuenta de que algo ha ocurrido en nosotros. Nosotros mismos nos damos cuenta que algo ha ocurrido. Así como también alguien, oye, mira qué raro, acá hay un león que come hierba junto con una oveja. Raro, ¿qué le ha pasado a ese león? Eso es, hermanos.
Y fíjense que el arrepentimiento es parte del ordo salutis, ¿no? Esa doctrina que habla del orden de la salvación. Son diversos elementos. ¿Cómo es que la salvación comienza cuando Dios nos escoge en la eternidad pasada y termina en la glorificación? Y allí hay varios pasos que nosotros vamos viendo. Uno de esos pasos del orden de la salvación es, ¿qué cosa? La conversión. Y dentro de la conversión, ¿qué cosa hay? Dentro del ambiente teológico está el arrepentimiento y la fe. Estamos hablando de conversión ahora nosotros. Hablamos de la fe el domingo pasado. Hoy día estamos hablando de la conversión. Estamos hablando del orden, elementos del orden de la salvación. Entonces, como es parte del ordo salutis, la doctrina de la salvación, es la obra pues potente de Dios Espíritu por medio de la cual cambia las cualidades interiores del hombre, del ser humano. Y en consecuencia, todos sus actos, como cambió adentro, cambian afuera. Cambian afuera. El arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Traslada al hombre de las tinieblas a la luz. Liberta la voluntad esclavizada por el pecado. Cambia los afectos pecaminosos, los vuelve santos, afectos, sentimientos. Al corazón endurecido por el pecado lo suaviza con una disposición santa y pura. Eso es lo que hace, eso es lo que usted va a encontrar en un libro de teología antiguo. Posiblemente no lo escuche en muchos púlpitos de hoy. Pero eso está en los libros de teología antiguos. Lea usted Strong, una teología antigua. Lea usted a Juan Calvino, una teología antigua. Lea usted a John Gill, que tiene también una teología antigua. Todos van a hablar de esta manera del arrepentimiento. Hoy día esa predicación es escasa en los púlpitos. El arrepentimiento que acompaña a la salvación incluye, mire cómo voy a decir, una oposición consciente a la condición anterior. No es solamente pasar de una dirección consciente a otra, sino hacerlo con aversión, como ya lo habíamos leído nosotros en lo que ese teólogo había hablado. O sea, no es solamente de que, yo estaba en el camino ancho, ahora me paso para el camino angosto, ya está, estoy convertido. No. Uno cambia del camino ancho hacia el camino angosto, aborreciendo el camino por donde estaba. Aborreciendo el camino por donde estaba. ¿Cómo es que caminábamos nosotros antes de conocer al Señor? Bueno, aquí ninguno de ustedes me conoce cuando sí, pero no se recuerda cómo es que yo era. Yo era bien mundano, bien mundano. Mi manera de hablar era mundana. Mi manera los lugares donde yo iba, me gustaba todo lo mundano. Me gustaba el pecado, me gustaba acá. Así vivía yo, sin Dios por el mundo. Y cada uno de nosotros también se recordará cómo es que era antes que estaba con el Señor. Algunos no tan pecadores como yo, otros quizás menos pecadores que yo, pero todos caminábamos en forma contraria al Señor. Todos. Y cuando nosotros somos trasladados de esa manera, cuando yo fui trasladado de esa manera a este nuevo camino, al camino angosto, no es solamente que dije, antes yo andaba así, ahora voy a andar así, qué bien. No. Es aborreciendo. Yo miraba ese camino y decía, pero ¿por qué hacía yo esas cosas? ¿Por qué pensaba yo de esa manera? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Salmo 119, versículo 128 dice, por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Aborrecí por donde yo caminaba antes. Porque yo no caminaba en la verdad, yo caminaba en mi verdad cuando yo era incrédulo. Era mi verdad, era mi camino y mi camino era recto. Pero era camino que conducía a la muerte. Salmo 119, versículo 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Antes yo vivía distinto. Yo odiaba a Cristo, yo odiaba su ley, yo me burlaba de Cristo. Yo era tan malo como esa película que ahora usted ve que ha sacado Netflix, que he escuchado. Yo no la he visto, si es que está ahí. Que hablan de un Cristo homosexual. Eso es una burla al Señor. Pero yo me burlaba también de Cristo cuando estaba así. Y amaba el camino por donde estaba. Cuando el Señor por su gracia me traslada a este camino angosto,
Yo miré hacia allá y lo aborrezco hasta ahora. Aborrezco el camino por donde yo ando. Eso es el arrepentimiento que acompaña a la salvación. Nadie puede estar contento, feliz o neutral con la manera como es que vivía antes. Y estas son palabras, pues, de un creyente, estos 2 versículos de este salmo, quien demuestra con su conducta cuánto aborrece la mentira en la que anduvo antes de ser rescatado por el Señor. Hermanos, el creyente, porque yo les voy a decir que esto yo lo he escuchado. El creyente no es como la mujer de Lot, que escapando del mundo volvió su mirada atrás por la nostalgia que su corazón tenía hacia todo lo que ella estaba dejando atrás. Hermanos, el creyente no extraña el pecado. ¿O sí? ¿Un creyente puede extrañar el pecado? El creyente no anhela el pecado. Y una vez escuché que alguien me dijo, si yo hubiera sabido que Dios me iba a salvar, hubiese pecado más. Wow. Si yo hubiese sabido que Dios me iba a salvar, hubiese pecado más. Wow, hermanos. El creyente verdadero se avergüenza de los pecados que ya había cometido. No se puede desear a Dios y al pecado al mismo tiempo. Esa actitud escondida revela que tal arrepentimiento es falso. Y es escondida porque, pues, tal vez alguno en la soledad de su corazón, con los labios cerrados, haga un viaje hacia el pasado y diga, wow, me hubiese gustado, cómo anhelo ese pecado, mira. O me hubiese gustado pecar más. No lo dice, pero pues bueno. Actuar de esa manera, hermanos, es burlarse de Dios. Es burlarse de Dios. Decir que Cristo es Señor y vivir como un impío es burlarse de Dios. Decir que Cristo lo salvó y vivir como todos los que no son salvados es burlarse. Decirle al Señor, tú eres mi Señor, cantarle un himno, tú eres mi Señor, y vivir impíamente. Abra Mateo 27, voy a leer desde el versículo 27 hasta el versículo 31. Dice la palabra del Señor. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Mire, ahora va a ver usted lo que han hecho estos soldados. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. ¿Sabe usted qué es un manto de escarlata? Un manto de escarlata era lo que usaban los reyes, las personas que tenían alguna posición, una dignidad, los reyes. Y dice, y le pusieron encima, y echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona. Ellos estaban disfrazándolo a su manera, en su pecado, a Cristo como rey, como Señor. Y le pusieron una corona, pero no era una corona real, era una corona de espinas. Y dice, y una caña en su mano derecha, como un cetro que llevan todos los reyes. E hincando la rodilla delante de él, mire, le habían puesto un vestido púrpura, una escarlata, le habían puesto una corona, le habían dado una caña como un cetro. Se hincaban, se arrodillaban delante de él. Le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Le llamaban rey, burlándose. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando alguien dice que es cristiano, cuando alguien dice Cristo es mi Señor y vive en impiedad, está haciendo lo que estos soldados hicieron en su tiempo. Se están burlando del Señor. Le están escupiendo en la cara al Señor. Y están haciendo que otros escupan a la cara de Cristo con su ejemplo. Es una cosa seria, hermanos. Por eso yo le digo,
bueno, los que nos tomamos en serio el cristianismo. Otro elemento, el arrepentimiento que acompaña a la salvación no solamente hace que uno se aparte del pecado, sino que además se vuelva a Dios. A veces decimos, bueno, yo ya no estoy pecando más, sí, pero no estás yendo a Dios. No estás yendo a Dios. No estás yendo a Dios. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ahí está bien. Ahí está, dejaste, abandonaste el pecado, ya no estás caminando así. Y dice, y vuélvase a Jehová. Abandonas el pecado, pero vas hacia Dios. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hechos 26:18 es otro pasaje. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, no es solamente que te sales de la potestad de Satanás, porque si te sales de la potestad de Satanás, el camino correcto es que tú vayas a Dios. Si es que no estás yendo a Dios, todavía estás en la potestad de Satanás. Claro, ya no tomas, ya no fumas, ya no estás en muchas cosas evidentemente malas, pero todavía estás en la potestad del diablo, porque no estás yendo a Dios. Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Qué clara que es la Escritura. O sea, para recibir el perdón, no sale de la potestad de Satanás, pero va a Dios, se vuelve a Dios. No solamente se trata de abandonar el pecado. Muchos abandonan el pecado, hermano. Hay muchos que tienen gula, pero el médico le dice, tienes que mejorar tu dieta porque puedes tener principio de diabetes. Tienes que dejar de tomar porque tu hígado está mal. Tienes que dejar de fumar porque tus pulmones están caminando muy feo. Entonces dejan esto. Y como ven que su salud está un poco mal, se meten a una iglesia y dicen, ya soy cristiano, ya no fumo, ya no tomo. Sí, pero no estás yendo a Cristo. No caminas en pos de Él. No se trata de abandonar el pecado, sino comenzar a hacer obras de justicia. Obras de justicia. Acuérdense de Efesios 2:10 que hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para apartarnos del pecado, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, ser cristiano es abandonar el pecado, pero ir a Dios y hacer ¿qué? Buenas obras. No es neutral. Por eso es que el Salmo 119:3 dice, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. ¿Se da cuenta? No hacen iniquidad los que andan en tus caminos. ¿Cómo comenta el puritano Thomas Manton de este salmo que he leído? Dice, para muchos su religión consiste en noes, o sea, no plural, no es. No soy como este publicano. Lucas 18:11. Para algunos su religión es así. No soy como este publicano. Un terreno que no produce una buena cosecha no vale para nada. Por más que no produzca zarza y espinos. Muchos dirán, no erigí otros dioses, pero di, amaste, reverenciaste y obedeciste al verdadero Dios. Claro, alguien dice, yo no soy idólatra, pero ¿obedeciste a Dios? No es si es que tú... Y el ejemplo del terreno que pone el puritano es tremendo. Es un terreno donde no hay mala hierba, no crece mala hierba. Es un terreno donde no hay plantas malas, pero tampoco hay plantas buenas. Tampoco hay plantas buenas. El arrepentimiento que acompaña a la salvación convierte al redimido en alguien que es sensible al pecado. Es decir, nos da a nosotros una visión correcta de lo que es el pecado. Antes estábamos ciegos. Y cuando se acercaban, pues en el característico hablar del evangelio, cuando alguien dice, bueno, ¿sabías que tú eres pecador? ¿No? A veces se acercaban, bueno, todos somos pecadores, ¿no? Y lo dicen sin ningún remordimiento. Bueno, todos somos pecadores, pues. Mal de muchos,
remedio de tontos, ¿no? Pero no, cuando uno es convertido, mira el pecado de una manera distinta, diferente. Si el pecador no es sensible bíblicamente hacia el pecado, entonces no hay ninguna razón para arrepentirse. No hay, ¿de qué te vas a arrepentir si no entiendes lo que es el pecado? Por eso mire cómo es que dice Lucas. Acá yo recordaba mucho al hijo pródigo. Lucas 15, desde el versículo 15 al 19, dice: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire cómo dice el versículo 17. Y volviendo en sí. O sea, antes estaba fuera de sí. Volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y volviendo en sí, a conversión. Y volviendo en sí, porque antes, hermanos, nosotros estábamos fuera de sí. Cuando estábamos sin Dios, estábamos fuera de sí. Fuera de sí. Es necesario que el pecador vea su propio camino que conduce a la destrucción antes de arrepentirse y pedirle al Señor por la salvación de su alma. Por eso, si uno no ve bíblicamente el pecado, no va a tener un arrepentimiento bíblico. No va a tener un arrepentimiento. Puede tener una aprehensión intelectual del pecado, o si el pecado es malo. También dice la Biblia: el alma que pecare ciertamente morirá. O sea que el pecado es malo. Sí, es malo. Me voy a arrepentir. Intelectualmente. Pero cuando uno tiene la visión espiritual del pecado, cuando uno vuelve en sí, por la obra del Espíritu Santo, la actitud es distinta. Ese arrepentimiento, esa conversión, es la que acompaña a la salvación genuina del pecador. ¿Qué hubiera sido del pródigo si no hubiese pasado por esa situación de hambre? No se arrepentía. El arrepentimiento que acompaña a la salvación compele, empuja, mueve al pecador a una confesión y reconocimiento del pecado. Ahí en Lucas 15, 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que hace el arrepentimiento genuino. El Salmo 32 también nos habla de la carga del pecado no confesado en el alma y el cuerpo físico del penitente. El pecado, hermanos, no solamente aflige tu alma, aflige también tu cuerpo cuando tú eres salvo. Cuando andábamos sin Cristo por el mundo, el pecado no te pesa. El pecado es normal, es natural. Estás sumergido en el pecado, pero eres como un pez que no se da cuenta que está mojado. Vives tu vida normal, tranquila, no molestas a nadie. ¿Por qué? Porque tú no tienes una visión de lo que es el pecado. El Salmo 32, mire cómo dicen los versículos del 3 al 5. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es tremendo, hermanos. Esto es arrepentimiento. Tiene que haber confesión que acompaña al arrepentimiento. No puedes quedarte callado. Por eso es que la oración diaria es la que practica un creyente. Porque como todos los días el pecado nos salpica y nuestro corazón no es perfecto completamente para con Dios, y el Espíritu Santo nos hace ver que somos todavía pecadores, santos pecadores. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente debo de buscar al Señor. Porque ese pecado oprime mi alma, oprime mi corazón, lo aprieta, y no solamente ese, sino hasta mi cuerpo se descuadra cuando yo no confieso mi pecado.
Mi pulso está acelerado, mi conciencia no me deja, me puede dar fiebre, pero cuando confieso el pecado, todo eso queda libertado. Tanto el cuerpo físico, pero principalmente el alma. Otro más, el arrepentimiento que acompaña a la salvación no solo compele al pecador a una confesión y reconocimiento del pecado, sino que lo lleva a una contrición. Porque ¿quién va a confesar el pecado así? Señor, bueno, tú sabes que todos somos pecadores, perdona mi pecado. ¿Quién se presenta delante de Dios rogándole perdón por su pecado de esa manera? Solamente lo haría un cínico. Solamente lo haría un cínico. Esdras, mire cómo dice. Esdras capítulo 10, versículos 1 y 2. La palabra del Señor dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Lloraba el pueblo amargamente. Lloraban los hombres, lloraban las mujeres, lloraban los niños por causa de esa confesión de pecado. Como en la conversión. Cuando uno pide misericordia para su propia alma, ¿cómo la pides? Llorando, afligido. Es posible que hasta ni esperanzas tengas de que el Señor te perdone, aunque el Señor te va a perdonar a causa de la maldad que tú tienes. Pero tiene que haber una contrición en el arrepentimiento, cuando uno se arrepiente de su pecado. Tiene que haber contrición. Finalmente, hermanos, el arrepentimiento que acompaña a la salvación es uno que trae no solamente odio por el pecado, sino también aborrecimiento de nosotros por causa del pecado. Nos aborrecemos nosotros. Bueno, alguien puede decir: no, ¿cómo te puedes aborrecer tú mismo? Psicológicamente parece que estás mal. No, porque ahora hasta, pues todas esas ideas psicológicas se han metido dentro de la iglesia, ¿no? Dice que uno tiene que amarse a sí mismo, ¿no? La Biblia dice que tú te tienes que amar. ¿Cómo hablas de esa manera? De aborrecerte tú. ¿No dice acaso y que debes amar a tu prójimo como te debes amar a ti mismo? No. El arrepentimiento, hermanos, y esto es bíblico, conduce a un aborrecimiento de uno mismo. De uno mismo. Nosotros no estamos tranquilos aquí en la tierra con este cuerpo. Estamos intranquilos. Intranquilos. Job 42:6 dice: por tanto me aborrezco. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ezequiel capítulo 36, ese es un capítulo muy interesante porque es la sombra del evangelio, ¿no? Lo que iba a pasar. Ezequiel 36, versículo 31 dice: y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Vamos a sentir vergüenza de nosotros. Vergüenza. ¿No siente usted vergüenza de lo que era antes que el Señor lo salve? Uno dice: pero ¿cómo pude haber caminado por ahí? Qué ciego que he sido. ¿Cómo, Señor? No, y si uno mira su pasado, bueno, yo hablo por mí, uno mira su pasado y dice: wow, la misericordia del Señor realmente ha sido grande. ¿Saben, hermanos, lo que yo hacía? Cuando yo salía a beber licor con mis amigos, yo me pasaba una hora contando chistes del Señor Jesús, burlándome del Señor, haciendo que los demás se burlen. Y cuando yo me acordaba de eso, cómo había vivido,
yo decía, pero ¿por qué me salvaste? Si yo me burlaba de ti, yo hacía que otros se burlen de ti. ¿Cómo es posible que me hayas salvado? ¿Tanto me amas? ¡Qué vergüenza! Yo quisiera desaparecer todo eso de mi vida pasada, por toda la vergüenza que me trae hoy. Ezequiel también, capítulo 20. Mire cómo dice desde el versículo 41 hasta el versículo 43. Dice, como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Qué tremendo, hasta acá está tremendo, hermanos. Acá está hablando de nosotros. Y dice, y sabréis que yo soy Jehová, cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y otra vez viene una parte pues que yo creo que es la experiencia de todos los creyentes, ¿no? Una vez que llegamos a esa tierra donde fluye leche y miel, a ese camino cristiano, ¿no?, que está aquí. Versículo 43 dice, una vez que estamos allí, y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sí, eso es cierto. Yo aborrezco al viejo Guillermo. Me aborrezco a mí mismo. Y cuando uno compara el camino en el que andaba contra la misericordia y el amor de Dios, uno se aborrece más todavía. Cuando uno entiende la bondad y el amor de Dios, uno se aborrece más todavía, por causa del pecado en el que caminaba. Hermanos, y si yo me estoy aborreciendo del pecado con el que caminaba antes, ¿cómo hoy puedo seguir viviendo igual? ¿Cómo? ¿Cómo puedo seguir pensando igual como cuando pensaba estando yo sin Cristo? ¿Cómo puedo seguir viviendo hoy igual que cuando yo vivía sin Cristo? Si la Biblia dice que yo me avergonzaré de esos caminos. ¿Cómo? Si la Biblia dice que yo aborreceré ese camino una vez que Dios me dé luz en mis ojos, me quite ese velo que me había puesto Satanás, ¿cómo yo puedo ahora siquiera defender el camino en el que yo andaba antes? Hermanos, por eso es que cuando analizamos a la luz de la Escritura lo que el arrepentimiento bíblico dice, ahí podemos hacer primeramente un examen de nosotros mismos, pero también podemos juzgar quién es quién dentro de la llamada iglesia evangélica. Dentro de la llamada iglesia evangélica. ¿Se aborrece usted mismo por causa de sus pecados pasados? ¿Se aborrece usted? Un verdadero penitente no tiene un alto concepto de sí mismo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. No, hermanos. No tiene un alto concepto de sí mismo. Es todo lo opuesto por causa de la manera como es que uno vivió. Es que ahora uno camina con la cabeza agachada. Sí, es verdad, somos hijos del Rey. Es cierto, gloria a Dios por eso. Pero cuando nos acordamos de nuestras iniquidades, que siempre habrá algo que nos lo recuerde durante nuestro caminar, diremos, de allí me sacó el Señor, y agacharemos la cabeza de vergüenza. Un verdadero penitente no tiene un alto concepto de sí mismo, ¿no? ¿Quién no se ha aborrecido por haber caminado en los caminos de la iniquidad en rebelión contra un Salvador tan amoroso? Dios dio su vida por ti. Hoy día es distinto. Hoy día oímos de muchos que dicen, el Señor me ha sacado del lago cenagoso, pero viven llenos de orgullo, vanagloria, arrogancia,
¿Cómo puede uno que ha experimentado el arrepentimiento de esta manera puede ser arrogante? No, su arrogancia es prueba de que no ha sido arrepentido, no se ha arrepentido de su pecado. Su falta de humildad es la demostración que él no ha pasado por la conversión, que él no ha visto su pecado como Dios ve su pecado. Hermanos, es posible también de que alguien aquí no conozca al Señor. La Biblia manda, el Señor Jesucristo cuando predicó y encargó a la iglesia y dijo, para que se predique en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados. El arrepentimiento para el perdón de los pecados. Usted debe arrepentirse de su pecado. El pecado le condena. El pecado le va a condenar y le va a poner en una cárcel eterna de la cual nunca va a poder salir. Usted va a resucitar con un cuerpo glorificado, pero para ir al infierno. Y ahí va a experimentar usted la llama que no se apaga. Y va a ser mordido por los gusanos que nunca mueren. Debe arrepentirse de sus pecados. Tiene que ver de que el pecado es pecaminoso delante de Dios. Por eso es que la Escritura dice, el alma que pecare, esa morirá. Es lo que dice la palabra de Dios. Morirá eternamente. Hay que arrepentirse de los pecados. Y ese arrepentimiento te va a trasladar de ese estado de vergüenza a un estado de alegría, de paz, de gozo, paz porque sabes ya en dónde es que estás, en ese camino que te va a llevar por toda la eternidad a estar cerca del Señor, en un lugar bello, en un lugar hermoso. Pues que el Señor toque los corazones de la iglesia por medio de este mensaje y aprendamos pues a hacer la diferencia entre el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento que nos conduce a la salvación y el arrepentimiento que no nos conduce a la salvación. Vamos a orar.